En aquellos días Jesús salió al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos. Escogió de entre ellos a 12, a los que también nombró apóstoles. Simón, al que puso de nombre Pedro, y Andrés su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Simón, llamado el Celote, Judas el de Santiago y Judas Iscariote, que fue el traidor. Después de bajar con ellos, se paró en una llanura con un grupo grande de discípulos y una gran muchedumbre del pueblo procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Venían a oírlo, ya que los curara de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados, y toda la gente trataba de tocarlo, porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la Iglesia celebra la fiesta de dos apóstoles, los santos Simón y Judas. Judas, evidentemente, no el Iscariote, Judas Tadeo. Interesante primero ver el hecho de que Jesús pasa la noche rezando antes de hacer esta selección de entre los discípulos de 12 que recordaban a las 12 tribus de Israel. Pasa la noche rezando. El Señor que lo sabía todo. Y elige, sin embargo, a Judas el traidor, a Judas Iscariote. ¿Por qué? Porque el Señor nos da la oportunidad de cambiar nuestra vida. Hasta el último instante somos libres para optar entre el bien y el mal. Y nosotros conocemos la historia de Judas el traidor. No San Judas, cuya fiesta hoy celebramos. Conocemos la historia de Judas el traidor. Era el ecónomo, el administrador, robaba, traicionó a Jesús, entre otras cosas por dinero, se ahorcó. Esa es toda la historia de Judas. ¿Qué pasó cuando estaba colgado de la cuerda? Porque se había ahorcado por el gran pesar, el gran dolor que tenía por haber vendido a Cristo. ¿Qué pasó cuando estaba colgado de la cuerda? No pidió perdón. Dejemos a Dios que haga de Dios y no juzguemos. Dios sabe lo que hace, y eso es importante tenerlo presente cuando vemos a sucesores de apóstoles o a sacerdotes, es decir, a obispos, a sacerdotes que nos desconciertan con su comportamiento o con sus enseñanzas. ¿Por qué los eligió el Señor? ¿Por qué permitió que llegaran al sacerdocio o al episcopado? ¿Y por qué eligió a Judas? Dejemos a Dios que haga de Dios, que sabe lo que hay en cada persona y que deja hasta el último instante a esa persona, a cada persona, la oportunidad del arrepentimiento. En cuanto a los dos apóstoles de hoy, uno de ellos dice el Evangelio que era llamado, dice, el celote. Los celotes, Simón llamado el celote, los celotes, yo no sé cómo lo podríamos traducir hoy, diríamos que era una banda terrorista nacionalista que luchaban contra los romanos que querían la independencia de Israel y que usaban la violencia para lograr esa independencia. Si Simón había matado o no, no lo sabemos, pero pertenecía a ese grupo, era un grupo muy identificado, los celotes. Es decir, el Señor no solamente admite entre sus discípulos al miembro de una banda terrorista, quizá asesino,
sino que le elige para apóstol. ¿Estaba con eso Jesús bendiciendo el asesinato, el terrorismo? No. También, lo dice antes, había elegido a Mateo. Mateo era publicano. Todo lo contrario. Los publicanos eran colaboracionistas con los romanos, cobraban los impuestos para Roma y se quedaban con una parte. Ha elegido a un colaboracionista con los romanos y a un terrorista antirromano, discípulos y apóstoles. ¿Pero cómo puede ser? Vuelvo a hablar de lo de Judas Iscariote. Y el arrepentimiento se nos olvida. Y el arrepentimiento. Cuando Jesús elige a Mateo, ¿estaba bendiciendo el robo? ¿O cuando Jesús elige a Simón el celota, ¿estaba bendiciendo el asesinato? No. Cada uno de ellos se arrepintió, cada uno de ellos se convirtió y cada uno de ellos dejó la vida que llevaba. Esa es la labor de Jesús. No ha venido a sanar a los que no necesitan esa sanación porque están sanos. Ha venido a sanar a los enfermos. Ha venido a curar a los heridos. Muy interesante también lo que dice de Judas. Dice que es Judas el de Santiago. Otra versión le llaman Judas Tadeo. Pero antes ha dicho que ese Santiago es Santiago el de Alfeo, que muy probablemente era el tío de Jesús, muy probablemente era el hermano de San José. No hay seguridad, pero es probable, muy probable. Era pariente del Señor. Santiago y Judas eran parientes de Jesús, eran sus primos, aquellos a los que a veces se les llama hermanos, porque la palabra primo hermano no existía en el idioma antiguo. Y es un hombre, Judas, será por su proximidad al Señor, que fue regalado, fue bendecido con el don de los milagros. Todos aquellos, me incluyo, que hemos pedido con devoción a San Judas una ayuda, no hemos quedado defraudados. Quizá no es la ayuda que hemos pedido la que nos llega, pero es la ayuda que Dios quiere darnos. San Judas es un gran ejemplo del amor misericordioso de Dios. No hay que olvidar que los milagros los hace Dios, aunque sea por intercesión de la Santísima Virgen o de los santos. Pero a través de San Judas el Señor ha derramado siempre muchas gracias, muchos milagros, muchos dones. Y esto es algo que tenemos que recordar. Claro que no podemos acercarnos a Dios solo por los favores de Dios, por los milagros de Dios, sino por agradecimiento a esos milagros, el primero de los cuales es su nacimiento y su resurrección. Y a propósito de esto, los apóstoles, todos ellos, desde luego Santiago y Judas, Simón y Judas, que hoy celebramos, todos ellos son los grandes testigos de la resurrección de Cristo y del mensaje de Jesús. Después de el suicidio de Judas Iscariote, los discípulos, los apóstoles, entienden que tienen que completar el número de 12 y eligen a uno. Sale elegido Matías. Pero le eligen porque buscan entre los discípulos a alguien que reúna varias condiciones. Una persona honesta, una persona que hubiera escuchado el mensaje de Jesús para transmitir íntegro el mensaje, y una persona que hubiera sido testigo de la resurrección, que hubiera visto a Cristo resucitado. Esto es lo que nos dicen los apóstoles, y lo dicen sobre todo con su martirio. Doy mi vida para testimoniar lo que Cristo ha enseñado
y doy mi vida para testimoniar que Cristo ha resucitado. Hay vida eterna y la sangre derramada de los apóstoles es el mejor testimonio, es la firma de autenticidad que nos dice que los evangelios no nos están engañando. Creamos en esa firma, creamos en esa resurrección y pidámosle a San Judas que por su intercesión el Señor nos conceda la ayuda que necesitamos. Así sea.